Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery, un podcast sin azúcar. Os saluda Kiyomu desde Barcelona y por ahí por Cádiz tenemos a Ryoga. Hola, que hay muy buena. Y más para arriba, en Alemania, tenemos a Elegido. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, pues este capítulo vamos a hablar del juego que salió elegido de entre nuestras propuestas hace 2 semanas, un juego que propuso Ryoga y que se llama Power Brief. Este juego salió, si no me equivoco, y además no nos hemos puesto de acuerdo, pero bueno, en 1988, ¿verdad? ¿Y te comes un? Que rima, exactamente. Sí, yo también tengo pensado que era 88. Teníamos unas cuantas rimas preparadas. Ajá. Pero antes de ponernos a ver cómo era este juego y tal, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasaba. O sea, a ver, Ryoga, en el cine, ¿qué había? En el cine, bueno, abriendo esta sección tenemos el primer gran título del durísimo del cine. Ni más ni menos que Bruce Willis en Jungla de Cristal, que por aquel entonces todavía estaba trabajando en Luz de Luna. Tenemos Peter Chu de Tim Burton y una aventura que muchos de nosotros vamos a recordar, Willow. Hombre, La favorita de los Oscars, quién sabe por qué, fue Rayman. Tuvo 4 estatuillas, o aquello de que el Tom Cruise no le dieron el Oscar y se levantó de la butaca y se fue fingiendo estar enfadado. Más o menos al mismo nivel que con actuación. Como putísima mierda tenemos Michael Jackson's Moonwalker, que yo de hecho por lo menos no la considero ni película, sino una sucesión de hechos inconexos horriblemente montados y dirigidos que yo todavía no he conseguido encontrarle un sentido a eso. ¿Vale? la cuestión era vender discos, tío, y el tío los vendió así. Los vendió todos, pero de verdad, si algún día tenías la oportunidad volver a ver esa película, Michael Jackson Moonwalker, y de verdad que os vaya a rayar un huevo porque yo la vi hace poco y digo que no me lo creía, ¿sabes? No me lo creía. Como los quieres, tío, que notas esos consejos. Vaya No, tela. yo la acabo de meter ahora en la lista negra. Sí, pues dale. Bueno, y en el campo del anime, que también tiene que decirlo, obligado, Mi vecino Totoro y Akira. Ah, perfecto. 2 must see y must read. Ya ves. Y luego, en cuanto a videojuegos, he elegido qué es lo que teníamos en las consolas, arcades y ordenadores. Pues en el 88 destaco el Ghosts and Ghosts, arcade de Capcom, secuela del mítico Ghosts and Goblins. Tenemos también el Altered Beast de un arcade de Sega, también bastante famosillo. Estos correcalles, ¿no?, de la época. Sí, por aquí lo tengo para Spectrum, que me llegó hace poquito. Luego tenemos una joya que se llevaría una quíntuple A por mi parte, que es el Super Mario Bros. 3 de la NES. Que das a las cietas, tío. Clasicazo de Nintendo. Y uno de los plataformas que yo creo que marcó un antes y un después. Luego tenemos el Double Dragon 2 de Revenge arcade, ¿no? Secuela del mítico Double Dragon y de una compañía llamada Techno Japan, que realmente no me dice mucho. También tenemos el Bionic Commando para la NES. Ese juego de Capcom está basado levemente en otro llamado Top Secret en Japón, aunque también se llama Bionic Commando en Estados Unidos, que salió el año anterior. Pero está tan levemente basado que se puede considerar la versión de NES como un juego totalmente diferente. Uh-huh. Y ya está. Eso es todo. Ese es el 88. Pues también en buen año, o sea, puede salir en cualquier momento. No digo nada. Ahí quedan cosas. Bueno, pues en cuanto a música, o sea, yo siempre había tenido la preocupación, ¿no? La duda de decir, bueno, digo un disco que a lo mejor ha salido en diciembre de ese año y las canciones realmente se han escuchado en el verano del año siguiente. Entonces, al final, el objetivo de ponerte en situación no se cumple. Así que esta vez voy a cambiar un poco el formato y voy a darle a canciones específicamente. O sea, nada de discos ni nada. De acuerdo, vale. Entonces tenemos clasicazos como Faith de George Michael. O sea, que no la Ya ves. Después tenemos el gran clasicazo renovado, o sea, con famas renovadas gracias a internet. Es Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Bueno, pero aquí tienes que cantar los pocos, Pero, o sea, iba a poner el MP3, o sea, y no lo voy a poner, pues sí que no voy a cantar. Pero, vamos, faltaría eso. Luego tenemos... Yo creo que el público, un Rick Rolls, lo tomaría con gusto.
No, desde luego, pero hay que prepararlo, que esto, no sé, no estoy preparado para dar mi salto a la fama. Un poquito más para Sí, eso sí. Bueno, pues también tenemos como canciones así más durillas del año Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses, que es de mazo, y luego la balada parte bragas del año, el Is This Love de Whitesnake. También otro tema para lo mismo, para tocársela a la novia antes de tomar otra cosa. Tema aparte, ¿no? Sí, tema parte bragas. Ah. Y... O sea, es que para eso, es para No, eso. solo para recalcar el término, hombre, no. Luego, por aquí en España, y siguiendo con la temática de la Praga, tenemos a Mecano con la canción Mujer contra Mujer. O sea, que más bragas no puede haber, desde luego. Y luego, de Braga. el truñazo que llevamos a Eurovisión ese año venía de la mano de la década prodigiosa. Que la canción se llama Made in Spain. Yo la había escuchado y no me sonaba para nada. Y mira que para este año ya estaba vivo y más que vivo. Pero la verdad es que no me sonaba en absoluto. Yo la verdad es que no. La década prodigiosa no está entre mi grupo escuchado. Y bien que hace. Sí, pasa palabra completamente. Ya puedo escuchar para mí mocedades, cualquier cosa de eso. Respeto, por supuesto, y un abrazo a todos los seres humanos. Todos los miembros de Mocedades también, uno por uno. Los Sí, que sí. queden vivos, por supuesto. No, sí. Bueno, y ya de canciones ya está, pero sí como un poco de situación política y social y demás, que siempre me gusta decir algún tema. Decir que por aquel entonces gobernaba la Thatcher, que falleció recientemente, Sí, y estaba el Ronald Reagan también mandando, o sea que para que os digáis más o menos en qué época era. aquí Y hay Felipe. aquí Felipe, por supuesto, Dijo. a muerte. Y como dato anecdótico, que lo acabo de ver mientras estaba buscando info del año, era que fue el año en que se fundó Al Qaeda. Anda. Ya. Está bonito. Se os acaba de cerrar el objetivo, ese era. Pues ya ves. Y pues yo pensaba que esa gente tendrían que estar dando por culo de hace mucho más años. Pues para que vea, el Bin Laden cuando se juntó con sus colegas fue en el 88. Ahí va la Juac Bar. de Bergaderí para. Y para esa gente no hay abrazos. Un tiro entre las cejas, ¿no? Bueno, que se nos va un poco la pista y el tiempo corre. Digo, cuéntanos un poco de qué va el Power Drift. Power Drift es un juego de conducción de karts en el que dispones de 12 pilotos seleccionables para correr en uno solo de los 5 torneos diferentes con 5 circuitos cada uno a 4 vueltas por circuito. Esto parece el 1-2-T. El jugador debe acabarlo en los 3 primeros puestos para poder pasar a la pista siguiente o perderá su crédito y tendrá que continuar si quiere pasta. Muy bien, casi lo habías pillado de Wikipedia, ¿eh? No, pero repito yo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues elegido, ¿cómo has jugado o cómo has emulado esto? Estoy ansioso por escucharlo. Y yo, Bueno, pues tuve que coger una tabla de mármol, empezar a picar ahí para imprimir ahí los 0 y los 1. No, hombre. Esta vez ha sido súper sencillo para mí. Simplemente cogí la versión de arcade de Mame y me ha tirado sin problema. O sea, no, hoy no, o sea, este podcast nos sobran como 30 minutos, ¿no? Que iban dedicados a esta sección que ahora no los podemos. Pero he manejado con teclado, cosa que no es muy apropiada para estos juegos, tengo que decir. Y bueno, ¿Pasado? y no me lo he pasado. Me he pasado el curso C. O sea, curso es una traducción muy literal. El torneo C. El torneo este que está en Meri. Muy bien. Pero he jugado los primeros stage de todos, o sea, las primeras fases de todos, y en alguno me llegué a algo más lejos. Perfectísimo. ¿Y tú, Nioga, cómo y mira, es que yo a jugar? lo empecé jugando en la última versión del MAME y el Final Burn y en ambos existía el mismo problema, y es que no hay forma de configurarlo correctamente en el emulador para que el control analógico sea humanamente manejable. O sea, a no ser que le pongas el auto al 200 y el coche vaya solo, pero eso es trampa, ¿me entiendes? O sea, era inmanejable, entonces me agobié y finalmente pues, cogí un recopilatorio que tengo en Dreamcast que se llama Yu Suzuki Game Works Volumen 1
Y ahí estaba el Power Drill, y entonces pues lo he jugado ahí. Y ya funcionaba todo perfecto, obviamente. Como la seda, ¿no? Exactamente, perfecto con el analógico y todo. Si no, es que no veas, no hay color, vamos, de una versión a otra. Y bueno, me he pasado los 5 circuitos sí, sin continuar. Y en concreto el B conseguí las 5 copas de oro y lo que ahora veremos qué pasa cuando tiene las 5 copas de oro. Perfectísimo. Qué crack. Yo por mi parte he jugado con el emulador de siempre, el MAME 64, MAME... O sea, iba a decir MAME 32, pero no, tengo 64 bits, así que será 64. el parte 64 probablemente. Tú siempre jugando con la MAME. Sí, exacto. Ahí te... Y nada, pues como siempre me costó mucho encontrar la BIOS adecuada para ese emulador, o sea, para este sistema, que las BIOS típicas no me valían, no sé por qué. Tardé mucho más tiempo en buscar la BIOS que incluso... Pues a mí Parche no me pidió BIOS. No, Ni para mí, tío. Rulo del de la fonda. Yo me pillé en su día una colección de Sloms y con un MAME, con no sé cuánto, y me parece a mí que voy a tener que jubilar ese MAME. Que no paran de atrasarse, eso es un rollo del MAME, que tienes que bajarte ahora toda la ROM porque resulta que si le cambia un 1, es que eso no vale. Venga ya, hombre, por favor. Entonces tienes que estar... Yo voy a la última con el último emulador. Bueno, sí. Vamos a dejar la MAME en paz. Total, eso, que me costó mucho encontrar cómo jugar, pero al final jugué, me eché unas buenas partidillas, no tanto como hubiera querido, de verdad, he tenido un mes bastante ocupado, o casi un mes bastante ocupado, y no me lo he pasado, por supuesto, pero sí que he echado... O sea, me pasé en concreto el torneo A, empecé desde el principio a ver qué tal pillaba, me lo pasé, pero el resto me quedaba atascadísimo en segundo, que es el circuito Aprox. Así que ahora sí, o sea, ya que sabemos cómo hemos jugado, vamos a hablar de gráficos. Elegido, cuéntanos qué te ha parecido a nivel gráfico. A ver, cojo la batuta de los gráficos. Pues, empiezo por los sprites, mira. Pienso que son muy buenos, son grandes, detallados, variados. Hay muchos por todas partes, un gran número de sprites en pantalla siempre. Los personajes son simpáticos y los cards también varían y tienen bastantes frames de animaciones. O sea que por la parte del sprite yo creo que el juego cumple con mucha nota. Y ahora vamos a los efectos. Y eso es, digamos, la marca del juego. Porque este juego es muy pionero, según yo, en cuanto a efectos se refiere. Sobre todo cuando hablamos del circuito, ¿no? Que esto es un juego de conducción. Lo más importante va a ser el circuito. Sobre todo en estos años donde la tecnología de ese tipo de juegos era siempre muy original, ¿no? Porque de algún modo con las 2D tenías que hacer todo esta sensación de velocidad, de profundidad, etc. Pues en este caso han desarrollado una técnica bastante original, como digo, para construir el circuito, y que consiste en dividir la carretera como en planos muy muy pequeños que se van ordenando según profundidad. Esto da una sensación de que el circuito consiste en una sucesión como yo diría, de troncos. Y esto lo tengo que explicar. Imaginaros la típica imagen de los egipcios construyendo una pirámide a base de hacer rodar bloques de piedra sobre unos troncos que van rodando. Pues esa imagen sería el circuito, teniendo en cuenta que todo el circuito son esos troncos, ¿no? Uno detrás de otro, todo el circuito. Pues así es como queda, o sea, son esos troncos rodando por donde vas pasando por encima del coche, so to say. Está disimulado, pero se nota. Al final el efecto, aunque es original, a mí no me resultó tan atractivo como el que vemos en otros juegos de conducción de la época, que están contemporáneos. Tiene sus ventajas, como que da la libertad para que haya muchos desniveles, ¿no? Y de hecho eso es algo que usan muchísimo, porque al final como que parece que estás jugando en una montaña rusa. No sé si lo veis. Sí, es la sensación que da, por supuesto. Sí. Pero en mi opinión no merece la pena. Y incluso da lugar a varios defectos gráficos que en mi opinión molestan mucho. Y sobre todo cuando se está moviendo la cámara. Que hay parpadeos, que hay como superposiciones que no deberían estar ahí. Que queda un poco feo. Luego, siguiendo con efectos, la cámara es algo que es muy dinámico en esos juegos. O sea, reacciona muy bien a lo que está pasando en el juego. Giras y la cámara gira. Pasa
pasa al circuito 9 y hay una transición de cámara que está bastante bien currada. También podemos encontrar en el juego muchos escalados y rotaciones de los sprites, que sorprenden mucho, sobre todo por la época, y que son muy muy vistosos, ocupan gran parte de la pantalla y que llaman poderosamente la atención. También hay muchos detalles por todos los lados, la verdad, detalles geniales, como la transición, por ejemplo, de colores del cielo durante un atardecer que se puede ver en algún circuito. También se aprecian los planos de scroll del fondo y demás. Y eso son todo realmente cosas positivas al salvo de circuito, pero que en mi opinión son cosas que individualmente son muy llamativas, son muy curradas y demás, pero que en conjunción no quedan demasiado bien. Como programador todo esto me parece súper, ¿no? Porque se ve que lleva muchísimo trabajo detrás y mucho mimo cada efecto. Pero que al ponerlo todo junto no hay nada de armonía, como que gran parte de su trabajo se pierde así en mano. Sí, digamos que es un bacinazo técnico, pero que no es un proyecto consolidado, por así decirlo. Sí, no sé cómo decirte. O sea, yo realmente no sé por qué exactamente no cuadra. No sé si es la dirección la que ha causado esta merma o es el efecto de terreno que lo estropea todo o los parpadeos que se pueden ver o no sé exactamente. Pero el resultado me parece que, aunque es increíblemente virtuoso técnicamente hablando, ya que estamos en el 88, es muy feo. Así claro. Muy bien. Y así de duro. Leuda, adelante con tu disertación sobre los gráficos, o que tienes aquí algo que ver. Vamos, no, o sea, los gráficos me parecen una salvajada. O sea, hacer un juego con sensación de 3D a base de puro sprite Scaly me parece una brutalidad, vamos. O sea, me parece un producto de artesanía espectacular, vamos. Lo que decía elegido de las carreteras, pues sí, están hechas como por trozos, excepto las carreteras que están, pues diremos a nivel del suelo, que eso es terreno como el outrun y el hang-on, es plana, de verdad. Pero sí es verdad que sobre todo las elevaciones y todo eso están construidas en trocitos. El problema de esos trocitos, lo que yo creo que hace un poco más feo esos trocitos, es cuando vas a baja velocidad. Sí, y sobre todo que todos los trocitos son iguales, todos los trocitos de un mismo de esos son iguales. Si hubieran metido 2 o 3 tipos, es que esto es como las tiles. O sea que es tan bestia hecho en 3D que cuesta trabajo mentalizarse de eso, pero en verdad es una tile hecha, una especie de fry y siempre igual. Entonces te da esa sensación repetitiva que yo pienso que le quita un poco de carisma a lo que son los circuitos. Acabas viendo repetidas las mismas piedras, las mismas rocas, los mismos palos de metal rojo, lo mismo. Sí, tiene un montón de tipos pero a lo largo de 20 y tantos circuitos que serán, pues acaba quitándole un poquito de personalidad a los circuitos. Los diseños de personajes me parecen una mierda, así de claro. O sea, son 12 personajes, pero todos y cada uno de ellos parecen una mierda, hasta el EMEA, da igual. O sea, me parece que tiene muy poca carisma todo, no me hacen gracia, pero sin embargo los coches me han encantado. Lo que sí me parece que es demasiado grande, el coche es muy grande, ocupa mucha pantalla y bueno, cuanto más grande mejor, y tampoco eso, ¿sabes? Tiene que tener todo un volumen y la verdad es que se pasa un huevo. Y destaca también, por ejemplo, cuando tienes el choque ese y sale el coche rodando, ¿no? Que ocupa toda la pantalla. Sí, es que eso lo que me da coraje, porque a mí me parece espectacular, pero me gustaba mucho más en Outrun, que tenía, lo voy a estar comparando todo el rato con Outrun. El coche tenía su zoom cuando saltaba, pero no la liaba tanto, no es toda la pantalla y luego desaparece de la pantalla y vuelve a jugar de repente y dices tú, coño, ocupamos tanta pantalla. El zoom, a mí el efecto de zoom a finales de los 80, principios de los 90, pues molaba un montón eso de los cuadraditos, pero hasta cierto nivel. Yo cuando veía todos los pixelotas encuadrando toda la pantalla, yo decía que no, picha, tan vasto no me gusta que se dé tanto. Eso sí, los choques son espectaculares. Lo que sí me da un poco de coraje es que los otros personajes no parecen tan afectados por los choques que tú. Tú te pegas un choque con alguien y el tío sigue para adelante y tú dando 3000 vueltas de campana. Ahí, cuando saltas por un puente y hay un hueco en medio y te caes por medio, la de vueltas que daba la pantalla, eso era espectacular, vamos. Es que yo me quedaba flipado. Y bueno, me encanta eso de que el terreno suba o baje. También lo vemos en Outrun, en Hang-On, ¿no? Pero en Outrun sí veías que el terreno subía y bajaba, pero no es tan espectacular. Es como decís antes, un poquito montaña rusa. Está movida.
Luego hay varios modelos de kart que también están muy bien, sobre todo para toda la fecha que hay. Sobre todo ese que tenía las ruedas grandotas, ese me gusta un montón. Es rojo, ¿no? Bueno, depende del color. El color puede cambiar. Porque podría ser azul, vamos. Que no es. Y bueno, básicamente eso es lo que puedo decir. Ante todo y resumiendo, que es una salvajada técnica, una auténtica barbaridad de. No tenemos los polígonos todavía, o hay que hacerlo de una manera muy cafre, o vamos a hacerlo así. Increíble que cuando empieces una partida en el escenario dé toda la vuelta en 3D y te pongas detrás del. Eso es una barbaridad, vamos, una barbaridad. Yo lo veo ahora y me sigue pareciendo una barbaridad. Y luego el juego es rápido, muy rápido. Cuando ibas a 200 y pico, 240, 250 por hora, había veces que decías tú, joder, 144. Pues había veces que era espectacular la velocidad que podías llevar, vamos. Espectacular de joder, ¿a dónde vas? Sí, yo además voy a empezar mi disertación hablando precisamente de eso mismo. El juego, o sea, si hay una palabra que pueda definirlo y quedarme a gusto, es frenético. O sea, muy dinámico, venga, rápido. Hurry up. Exactamente, es como mi jefe cuando me está metiendo prisa para que o sea, está dinámico, vengas, para adelante. Y total, la cosa es esa, el juego necesita, o sea, te da una sensación de muchísima velocidad y eso en muchos momentos puede llegar a incluso agobiar, ¿no? O sea, a mí me rayaba un poco de alguna ocasión de decir, tío, espérate, a ver si se puede frenar esto un poco porque es que me satura de velocidad, lo cual uno le gustará, pero los juegos de coches la verdad es que no son mis favoritos y bueno, no, y la sensación de velocidad tampoco es que la disfrute yo tanto como esta gente. De todas maneras, tengo que tener en cuenta de que esto tenía una carcasa, que tenía un volante. Exactamente, sí. Nosotros lo vemos en nuestras pantallas de mierda, eso no tampoco es lo mismo, pero... O sea, yo estoy obviando, por supuesto, y lo quería decir más a continuación, le vas a hacer spoiler a todo el mundo, de que, claro, esto se jugaba, o sea, no solo con su cabinet, sino con la cabinet que se te levantaba cuando hacías una curva y cuando hacías 20.000 cosas. El mueble de esta máquina era espectacular, ¿no? Exactamente, cuando vibrabas, o sea, porque tú ibas por lo que he elegido, los troncos estos, ¿no? Por así decirlo. O sea, tú notabas el suelo, tú notabas esos troncos claramente. O sea, cuando te montabas en la cabinet, que era lo que os digo, era espectacular. Para hoy y ya lo es hace 20 años o hace los años que tenga este juego. O sea, es que es algo basísimo. Pero bueno, ciñéndome los gráficos, volviendo al tema de que eso es una bastada técnica, que el escenario de la vuelta al principio era decir, esto es 3D en el 88, esto que es Tron, ¿no? O sea, yo ver... Era la polla, o sea, la sensación que daba era la polla. Después los detallitos, que siempre al final los detallitos gráficos son los que te llaman la atención. Cuando al principio de la carrera las alitas se movían y todo eso, tío, o sea, son sprays de mierda, pero está tan fluido y tan bonito todo que me da una muy buena sensación general. Cuando adelantan los juegos y se mete el uno con el otro, no sé cuánto. Eso también es un detalle que a lo mejor hoy nos parece normal, pero... Claro, o sea, todo esto hay que verlo con la perspectiva del 88 y si lo ves con esa perspectiva te encanta el juego. Lo ves con la perspectiva de hoy en día, pierde mucho. O sea, Claro, estamos acostumbrados a burradas ya. Sí. Hacen que eso sea naimen. Y sobre todo con esta temática, o sea, tú mira el Forza que presentaron el otro día. Sí, el más bruto es el que presentaron para Play 4, que tiene la parte de los logotipos del de eso, dice tu tío, 10.000 dura el que va un polígono ahí. Yo no sé cómo se hace, es que no sé cómo está hecho, vamos. De verdad que es... Creo que es burrísimo y es un género que ha sabido innovar mucho. Y evoluciona muchísimo. Y luego aparte, coincido completamente con Giorga con que los diseños de personajes son una puta mierda. O sea, han querido hacer unas caricaturas demasiado, valga la redundancia, caricaturescas. Y al final les ha salido en la mierda de Insane Fire. O sea, a mí no llegan ni a malo de Double Dragon. No. O sea, gente que dice tú... que son feos, para empezar son feos, para continuar son poco originales, no, porque, o sea, de los 88 eran los que te veías en cualquier película de estas de las 4 de la tarde, eran unos personajes que no eran protagonistas de un videojuego y así me cuenta, no podían ser protagonistas, no tenían ese carisma
que podía tener por aquí. Que tienen nombre y todo, ¿eh? Claro, pero Yo no me sé el nombre de ninguno, pero tienen todos nombres. fíjate lo que todo te Para que veáis la carisma. Yo creo que en realidad, o sea, desde luego no llama la atención, pero cumple bastante con. Cumple, por lo menos pueden ver algo normal. Como así con la presencia un poco de cómic americano hecho por japoneses. Y no sé, para mí sí que cumplen, yo no me quejo de ellos. Yo los compararía perfectamente con los protagonistas del Micro Machine. Me vaya a llamar monotemático, pero es... Guau. Pues lo mismo, pero con un poquito más de edad, ¿no? Sí, exactamente. Pero no, hombre, por lo menos puedes elegir. Es una chorrada porque daba igual al que te cogieras, pero por lo menos puedes elegir. Que yo no sé si en qué juego antes de este podías elegir entre 12 personajes para un juego de coche, ¿sabes? Y era raro, un juego de lucha, mete un juego de coche. Que daba igual, porque de hecho da igual el que te coja. Pero claro, los coches corren igual, los personajes corren igual. O sea, Por lo menos no he notado diferencia y me cogió a casi Tokiski. pero era cuestión estética y ya está, como en los juegos de rol ahora. Básicamente. Y bueno, pues continuando y terminando ya por la parte de los gráficos. La sensación de velocidad la daba, sí, pero lo que dice elegido tiene toda la razón. Algo fallaba. Y no sé si es que veías que la carretera se terminaba demasiado pronto, pero de repente ahí estaba otra vez. No sé, era una sensación extraña que por supuesto, o sea, se suple con la sensación que es después de haberte ido al cine, enchufado azúcar hasta arriba y metido en una sala arcade, que eso le aumenta la adrenalina a todo el mundo, pues te subes en eso y todas esas deficiencias no las notas. O sea, tú te pones a disfrutar un juego que vas rapidísimo, que vas súper follado en un kart, que a quien no le gustaba un kart en los 80, o sea, si nos gustan ahora, pues en los 80 más todavía. Es un juego que da muy buena sensación, pero que analizado minuciosamente pierde mucho. Y precisamente en este programa estamos para eso, así que va a salir un poquito escaldado. Very good. Muy bien, pues a nivel gráfico, a nivel de sonidos de Oga. Pues mira, yo la música la recordaba mejor de lo que es en realidad. Las composiciones son buenas, ¿verdad? Me han gustado, pero tema que yo vaya a soñar con él, solo el de la ruta B. El resto de los temas simplemente eran pues buenos o correctos. Malo no hay ninguno realmente. Pero lo recordaba muchísimo mejor. O sea, no lo recordaba mejor que era de la Outrun, que son 3 temas, pero que 3 temas, macho. Pero eso, la de la ruta B sí, porque de hecho se lo comentaba elegido antes de empezar el podcast, que la versión de Spectrum y la versión de ordenadores de 8 bits en general que había no tenían todos estos circuitos, ¿vale? Entonces la música que te ponían era la de la ruta B, precisamente. O sea, ellos mismos al hacer la selección dijeron que yo esta la meo y la metieron. Yo creo que sí, hombre, a lo mejor a otro le puede gustar otra, pero a mí me gustó sobre todo eso. Y bueno, y los efectos de sonido pues ni fu ni fa. El sonido de estreno me parece una mierda. Y había muchas voces con mucha calidad. Para aquel entonces tenían muy buena definición. Y además que las voces en sí, en los años 80 molaba un montón. Que una voz, todo el mundo, Dios, que está hablando. Claro, la digitalización ahí además se aprovecha muy bien, no se abusa de ella. Está genial implementada. Los choques sí sonaban muy bien. Cuando te metías un cacharrazo, hasta te movías, decías, joder, qué torta me he dado. Pero lo que menos me ha gustado es el exceso de hurry up. Ya, se pasaban. Había veces que yo ni siquiera iba lento, ¿vale? Ni siquiera iba en mala posición. Y es que llegaba a escuchar el hurry up 3 veces seguidas. O sea, hurry up, hurry up, hurry up. Y yo es que no puedo correr más. Estoy pisando en el acelerador, ¿vale? O sea, no puedo correr más. O sea, esto no es culpa mía, ¿vale? Entonces, pues me daba coraje. Una inmediatamente después de la otra. O sea, ni siquiera estaba yendo lento. Entonces me daba coraje. Entonces, la música correcta, casi todas las canciones se pueden llevar un 6, menos la B, que se lleva mucho más, se llevaría un 8. Pero el sonido, pues, lo comió por los servidos, empatado y aprobado los gustos. Muy bien. Elegido, cuéntanos. Pues yo creo que la música es buena. O sea, quizás, según la impresión que me ha dado lo que ha dicho Ryoga, mejor de lo que Ryoga nos está contando. Creo que es buena de verdad, y el problema es simplemente que como lo cambian durante todo el torneo, los temas sí me hacen que se repiten demasiado.
pero demasiado, ¿sabes? Que al final acaban cansando y eso es una pena, porque como digo, la música en general me parece buena. Al final tengo que darle la enhorabuena a Hiroshi Kawaguchi, ¿no? Este genio de Sega. Y en mi caso, creo que la música que más se me ha quedado en la cabeza es la del curso A. Pero hablando de los efectos, que son buenos y tal, destaco también las digitalizaciones, pero me da la sensación de que son pocos. Tampoco podría pedirle más, para no ser con conducción quizás, pero bueno, por poner algo negativo aquí. A mí me ha pasado algo gracioso con la música o con el aspecto sonoro en general. Y es que para la primera partida que jugué, que además era la primera vez que jugaba en mi vida, no me gustó en absoluto la música. Nada. Y ya estaba diciendo, verás todo, el programa la voy a poner a parir, vaya a hacer esta mierda, bla, bla, bla. Conforme fui jugando, fui pillando de la gracia a la música. Y ha acabado gustándome. O sea, no es una música que metería en mi iPod o que etiquetaría en iTunes así perfectamente, no. O sea, una música que acompaña a un videojuego que está muy bien, que es graciosa y que reconocería si la escucho. O sea, pero bien, se queda en corriente. Pero eso, que empezara no gustándome es algo muy raro, en mí sobre todo y en música de videojuegos, que normalmente, como le ha pasado a Elegido, o sea, las primeras veces, mira qué interesante, no sé qué, pero después terminas rayando, terminas cansando. A mí al revés, a mí de primeras me pilló a pie cambiado y la verdad es que ahora pues está bien. Las composiciones dentro de lo que cabe son largas, duran 6-7 minutos las pistas. Sí. Que dentro de lo que cabe para lo que es el juego, muy bien tienes que jugar para que escucharla tantas veces. No, claro. O sea, yo la verdad es que no he echado tantas partidas. O al contrario, ¿no? Que porque hayas repetido 20.000 veces, pero es que eso es una mentalidad que tenemos que ponernos en la época. Nadie continuaba 100 veces. Exacto. ¿Entiendes? De hecho, la mitad de las veces ni escuchabas la canción, porque ahí en los arcades o no te ponían música. En este caso concreto sí lo tienes que escuchar porque tenías los baffles detrás de las orejas. Sí. Pero da igual, aunque vamos a suponer que se escuchara, nadie continuaba 100 veces. Nadie, o sea, alguno habría que tendría 2.500 peras y diría, pum, pues juego 100 partidas. Pero es que nosotros continuamos a saco. Y eso tampoco es, o sea, tú estabas ahí, jugabas 2-3 partidas y tenías mucho dinero y te ibas para tu casa. Nadie jugaba. Lo hemos condensado en 2 semanas. O sea, tú cuando jugabas echabas una partida o 2 a la semana y si tenías el arcade en lo de tu casa, pues ibas todos los días, pero muy pocas veces podías permitirte eso, que estaba el colegio, etcétera. Para mis 5 duros que ningún valor, yo más perraba esos 5 duros. Al fin que de una semana. cosa mala, ¿sabes? Y es que vaya. Claro. Pero sí, la verdad es que la pecha que nos metemos nosotros de juego es normal que nos cansen las bandas sonoras. Claro, esa hay casi cualquiera, ¿no? Sí. Y bueno, ya hablando de efectos de sonido, no me han gustado en absoluto. O sea, voy a ser rápido y conciso. No me han gustado nada. Ni el Hurry Up, que me ha cansado. Incluso he estado viendo algunos gameplays de estos perfectos y tal. Y había Hurry Up, digo. O sea, si esto se supone que es la partida perfecta, ¿cómo coño quieren que...? Hurry Up es de verdad un fenómeno social absoluto, yo que sé. Hurry Up de Cake, ¿qué? O sea, que habla... Y además 3 veces seguía, que es lo que me crié antes. Una vez dices tú, venga, vale, para hacerlo más emocionante, ¿no? Pero 3 veces seguía de golpe y yo voy a tospollar, así que hombre, ¿vale? Igual lo que buscaban era eso, que te diera coraje y dijeras, pues para la siguiente partida no me va a salir, verás tú. Tú echabas tus 5 duros. Hasta ver el algoritmo que tenía esto para sonar, ¿sabes? Claro. Yo creo que era random. Totalmente aleatorio. Totalmente randomite al poder, vamos. Sí. Total que, o sea, eso es uno de los más molestos que he visto, pero aparte de eso, o sea, un juego que se llama Power Drift y que chirría al desgapar, tío, no me toquen los huevos. El río ese era horroroso, vamos. O sea, si se supone que es el alma mater del juego, o sea, es el centro del juego y suena mal. Fíjate, el derrape, por ejemplo, del Outrun, otra vez con el Outrun, que me parece un montón de bueno y que encima se utilizó luego para el Sonic. Claro. Creo que es el mismo derrape el que tiene Sonic que el que tiene el coche del Outrun. Y el Outrun es anterior a ese. Sí.
pues ya puesto, si Sonic lo tenía, pues se lo hubieras metido a ese también, así a cara perro. No hacía falta ni hacer uno nuevo, vamos. Pero es que el freno de este es más malo. Un pilío, es que ruido ahí súper chungo. Y luego, pues, lo que he comentado antes, las digitalizaciones muy bien utilizadas y da gloria escucharlas en el 88 con tan buena calidad. Se nota que era un arcade bien potente, que tenía bastante memoria para almacenar todas esas digitalizaciones. Bueno, que eran muy pocas, pero que... Pero en cuestión de sonido no era tan potente, ¿eh? O sea, en cuestión de gráficos, en cuestión de potencia gráfica, era una burrada, Yo creo que en 2D no se ha hecho una placa más burra que esa, vamos. Así te lo digo. Pero no... No recuerdo más, eran 368.000 a 12 MHz, con encima procesadores de apoyo gráfico. Z80 y el de Yamaha de sonido. Pero es que increíble, 368.000 y el Z80 procesaba el sonido. Es decir, que todos los 368.000 eran para los gráficos. Pero así había las rotaciones y la burrada que había, y para arriba y para abajo, y el spray scaling tan caza. Pero en sonido no era nada del otro mundo. No, para lo nada. grabaron y ya está. Es lo que te digo, que por entonces, o sea, una digitalización como peso, o sea, como un archivo que tiene su peso, por así decirlo, suele ser bastante más pesado de la media, sobre todo porque de verdad que los puedes dibujar encima, pero los sonidos no los puedes ir haciendo a tu libre albedrío, sino tienes que tenerlos pregrabados. Y Sí, eso ocupaba mucho espacio. Hay que saber comprimirlo y a saber las herramientas que había por entonces para hacer eso. existía el MP3, pero no se usaba comercialmente, ni se existía. El MP3 seguro que no era. Seguro que no. Por supuesto que no, es que te digo Era yo un que no. sample chungo. Pero exactamente, ese sample, aunque fuera un fichero de onda o lo que sea, eso pesaba un huevo y almacenar, producirlo. Patanzón, ¿verdad? No, claro, o sea, por entonces es que es lo que te digo, a lo mejor no ocupa tanto, pero que de los, no sé, hablo por hablar, de los 4 megas que ocupase, pues que medio mega fuera de sonido era, tío, esto es tocho. Ahí por entonces los megas estaban contaditos con los míos. Así que bueno, pues dejando aparte el tema del sonido, vamos a comenzar con la jugabilidad, de aspectos en plan de fase. Bueno, ya hemos hablado un poco de todo, pero si queréis comentar alguna cosa en particular, ahora es vuestro momento, y de hecho es el momento de he decidido. Pues bueno, no, simplemente sobre la jugabilidad hay alguna cosa que me ha gustado mucho y es lo que pasa cuando te pasas todas las fases siendo primero. Y es que tiene un guiño muy gracioso, que es que en algunos torneos te conviertes en el caza de Afterburner y en otros te conviertes en la moto de La moto es O sea que esto cuando tienes las 5 copas de oro. Yo me quedé rayadísimo. sí. Me quedé rayadísimo cuando vi. Cada torneo son 5 fases, pero si te las pasas al primero, tienes una fase extra, y en esta pues ya te conviertes en eso, en el caza o en la moto. Lo de la moto es ortopédico porque te parece ortopédico porque sigues utilizando los sonidos del coche. Pero lo rayante es lo del Afterburner. O sea, estuvo pero que se transforma y todo el kart está into guay, ¿eh? Pero tú vas con el de eso y suenan los frenos y suenan la... Dice, pero ¿cómo va a ser un freno con un F14? Y al final tienes como que manejar la sombra, ¿no? Vamos, en verdad es muy fácil de manejar, cosa que el Afterburner no me parece. A mí el Afterburner me parece muy difícil de manejar ese juego. Supongo que habría que jugarlo en la recreativa, que era súper chachi-pistachi, pero yo nunca he podido manejar bien el Afterburner, ¿vale? Ni el 2 tampoco, que salió yo directamente para consola. Pero en este sí, yo lo vi fácil, vamos, y súper cheto jugar con eso, o sea... Yo qué sé, era fácil, vamos. Si era una fumada gorda, eso sí. Pero es un guiño que me... ¿Qué coño? Y que además que tiene mucho trabajo por dentro, o sea... Que no es algo que uno haga como una anécdota, sino que eso tuvo su currito, los norcallos ahí... Claro, no es un huevo de Pascua que pongas ahí de forma alegre, sino que es algo... No, está del carajo. Genial. Pues bueno, comentando más cosas de la jugabilidad. No sé, me chocó un poco el modo de acelerar, ¿no? Como que si vas normal, vas hasta 169 km por hora. Eso era la antigua forma de manejarse los coches americanos. Tienes low y high, eran así, aunque parezca mentira, los coches de alta gama, claro.
Ni puta idea. Pues eran así, vamos, tú llegabas a 160 kilómetros por hora y a partir de ahí era la marcha segunda, diremos. Solo tenías dos marchas muy largas. Igual que nuestros coches, pero solo con D. Y la segunda es eso, 244, que en realidad es a la que tienes que ir, si no quieres Sí, tenías que ir por coste a eso. Lo que pasa es eso, que cuando te metías un choque, a mí me gusta ese juego, cuando te metías un chocazo y o perdías mucho en una curva, mucha velocidad, tenías que bajar y luego volver a subir. Eso a mí sí me gustaba, tener ese control de que no fuera tan fácil como simplemente darle al acelerador. Claro, yo lo veía muy raro, la verdad, la sensación. Y bueno, volviendo a lo del golpe, una cosa que no me gustó mucho es que golpear a bien sale muy caro y además la reacción es poco intuitiva. La animación en sí ya es poco intuitiva. Parece como si te hubieras lanzado una concha verde en el Mario Kart, ¿sabes? Que empieza a dar vueltas en trompo cuando tú lo único que has hecho es tocar el nota por detrás. O ya sales rodando como si te hubieras metido un lanzamisil en la rueda, ¿sabes? Una cosa como esa era. A mí me daba mucho coraje eso, porque es que tenía muchísimo cuidado de no tocar un coche porque me resultaba mejor comerme la pared. O sea, y cuando salías, pues obviamente tenías los personajes delante y coño, era recta curva, lo que fuera, pero tú ibas para adelante y tú ya tenías la primera velocidad, la cambias bien. Ya a lo mejor en medio de la carrera, pues a lo mejor la lías parda y no mueves bien las marchas, pero al principio, por lo que estás mirando, de hecho, el numerito, 160, boom, y le das al hike. Y te comes un coche. En la primera curva te comes un coche. Entonces tenía un cuidadito de, Dios mío, no... Eso me daba coraje. ¿Por qué? Porque es que salías perdiendo muchísimo como le dieras un coche, vamos, un kart eso. Y vas a tomar por culo, vamos. Sí, Era mucho. Le daba, quizás era un plus de dificultad, pero también hay que pensar que estamos en un arcade y lo que a ellos les interesa es que eche 5 duros. Es que uno aprendía al final y de hecho en Outrun en este sentido era peor porque aunque los coches no te provocaban castañaza, no sé qué fuera, autofoileado, entonces es normal, pero pero sí se ponían delante tuya. Y tú ibas tranquilo para adelante y el coche enemigo, diremos, se ponía delante. Tú decías, ¿qué haces, chiquillo, con la mierda coche que tienes? Pero aquí no se ponen delante, aquí están donde están y más o menos van conduciendo con un sentido. Lo que pasa es que ya desde Rico le toca un poquito con la rueda y él sigue para adelante tan tranquilo, casi más rápido diría yo. Y tú te quedas todo vendido. Al coraje. Eso para aquí, para la próxima, lo que te digo. Ya la próxima seguro que no lo toca. Seguro. Sí. ¿Qué más cosas tienes que comentar de jugabilidad? Sí. Mira, los circuitos son muy cortos, sí. Son muy cortos. Prácticamente siempre es un 8 o algo parecido y lo acabas, cada vuelta la acabas del tirón. O sea, ¿Cierto? 4 vueltas que yo qué sé, que se me sabe a poco, es muy poco. Deberían de haber sido un poquito más liosos, un poquito más largos. En general, había algunos que lo eran, pero la mayoría no, la mayoría eran todo cortos. Fáciles o difíciles, con más curvas o menos curvas, pero muy cortos. Luego, la analogía, que es algo que en Hang-On y en Outrun, si no tienes analogía, es que va fatal. Yo me acuerdo que lo jugaba en Spectrum o incluso en Mega Drive, que no tenía control analógico. Y tú pues estabas todo el rato dándole para que pudiera... Pero aquí no es tan útil. Eso sí, como lo tengas jorobado, como me pasaba bien en el emulador, no hay forma de jugar en condiciones. El coche se te va pero para donde le da la gana, vamos. Pero eso sí, el juego, lo dije antes, muy dinámico y muy rápido. O sea, incluso cuando te pegas un chocazo, ves la carretera avanzando mientras estás chocando. O sea, la carretera sigue hacia adelante y tú dices, es eso, ¿no? La dificultad me ha parecido muy buena, sobre todo por lo gradual. Que a mí me encanta que la dificultad sea gradual. El recorrido A es el más fácil, el E es el más difícil, el primer circuito es el más fácil, el último es el más difícil y van así. Alguna diferencia hay, pero generalmente es dificultad ascendente y eso a mí me gusta un montón, ¿vale? Y luego pues hay cosas que, claro, nuestro problema de no haber jugado la recreativa, porque por ejemplo para seleccionar los pilotos, un coñazo, que tienes que dar sobre el volante, se supone. Claro, en el volante pues sería todo guay. Y es que ahora mismo, la verdad es que a mí con una recreativa o con un volante no se me ocurre una forma mejor de elegir el personaje. Total, para lo que sirve, porque no hay diferencia, ¿no? ¿Vosotros habéis encontrado alguna diferencia? No, lo que te digo, incluso he estado mirando gameplays y demás, no había nada. Llegó un punto en que yo nada más que me cogía a la tía
y ya está. Lo que sé, no vi... Ni puta idea, yo tampoco. Aunque sí creo que el coche sí tiene diferencia, ¿no? El coche de las ruedas grandes para mí era más fácil. Bueno, pero el coche de las ruedas grandes no te lo cogías, te lo ponían por la cara, o sea, dependiendo de la fase. Tú te sabías, o sea, hay veces que tenías un coche y otras veces tenías otro. Tú te habías cogido al MA, ¿no? Pero en la primera fase tenías un coche y en la cuarta pues te ponían el que tenía las ruedas esas tochas. Es decir, que tenías como varios carros. Pero me da la sensación de que era más sencillo cuando te chocabas contra alguien. O no sé, igual era una paranoia mía al ver el tamaño. No lo sé, la verdad es que no me he fijado. Era tan rápido que no me he fijado, pero yo creo que el coche era el que era cuando se metía el leñajo. Vamos. Y yo tampoco he jugado mucho como para darme cuenta de ninguna diferencia, pero juraría que no la había. Tampoco. O no la habría seguramente. Bueno, ¿de qué te cuentas tú de jugabilidad, tío? Pues mira, aparte de todo lo que habéis dicho, que la verdad es que estoy muy de acuerdo en que la curva de dificultad es muy suave y muy acorde. O sea, es decir, tú tienes siempre algún curso al que jugar y, o sea, tú puedes destacártela sin problema y vas aprendiendo, se aprende bastante. Y eso, el control en nuestros sistemas actuales, pues la verdad es que se queda un poco chungo, porque lo suyo es eso, tener un volante analógico, tener un control analógico como el de la Dreamcast que has jugado tú, Yoga. Sí, pero incluso sí, ¿cómo diría yo? El desplazamiento, ¿cómo se dice eso? La proyección que tiene la cruceta esta, el analógico, no es tanta como un volante, que es lo que te da la sensación de tener que girar mucho, no apenas medio centímetro. Exacto. Está guay porque la analogía en Dreamcast funcionaba perfectamente, tuviera que ver, pero, y en el emulador horrible, pero eso, que lo suyo hubiera sido el volante por eso, porque tiene más recorrido, sí, tiene como... Más recorrido, esa era la palabra que quería encontrar, claro, más recorrido. Sí, o sea, eso ha pasado también en todos los juegos de coche en general. Si no has cogido un volante y lo has puesto a jugar con eso, o tienes un mando muy preciso y tú eres también la persona más precisa del mundo, o te estás chocando con las paredes constantemente. Y si pillas el volante, si te chocas es porque quieres realmente. Y a lo mejor si estás acostumbrado a un modo de juego un poquito más digital, si eres muy bestia, pero sabes, o sea, si te gustan los juegos de coche y sabes manejarlos, sabes que tienes que ir suave, pues como con un coche real. O sea, no tienes que ir girando a lo loco porque te vas a dar la vuelta, chaval. No sé. Y luego, aparte de eso, coincido también que los recorridos son bastante rápidos, o sea, rápidos de cortos, perdón. He estado, como os comentaba, estaba viendo el gameplay perfecto y no sé si se hacía cada circuito, no sé. Eran 1 minuto y poco, o diría yo que 1 minuto, porque, o sea, yo me los he hecho así, 1 minuto y poco, vamos. El vídeo completo, o sea, el vídeo que vi del gameplay perfecto o lo que sea, era un curso entero de las 5 fases y el vídeo entero duraba 7 minutos y pico. O sea que... Serán 6, en verdad. Contando con la del Afterburner. Exactamente, sí, exacto. O sea, al final del todo se hace las fases en minuto y poco. Y bueno, si lo miro desde el punto de vista de la recreativa, esos 5 duros no compensan. O sea, compensan perfectamente para el dueño de las arcades, ¿no? Pero para mí como jugador... O sea, lo normal era un juego de coche. No, pero por perdonárselo un poco... por comparar a un juego que tenga los circuitos cortos y que sin embargo tiene bastante buena fama, el Mario Kart de Super Nintendo era la duración de los circuitos era prácticamente la misma, ¿eh? Sí, pero tienes ahí más factores. O sea, ahí tienen... Ten en cuenta que, bueno, se jugó 4 años después también. Sí, y los circuitos eran más casual de corto. Sí, pero el rollo también del Mario Kart es que tenías que hacer más cosas aparte de correr. Entonces, sí, claro, no se te hacía tan corto. Aquí es que es tira para adelante, cuidado con la curva, tira para adelante, cuidado con el tiro, tira para adelante. Aparte que la velocidad Mario Kart no era la prioridad, vamos a dejarlo ahí hasta. Mario Kart es un juego mucho más lento y estaba pues centrado en enfrentarte a tus enemigos, nunca mejor dicho, disparándole y haciendo todo tipo de chetadas. En este juego tiremos más dinámico, que sea de Cars también, aunque sea varios personajes, aunque haya muchísima similitud entre los dos juegos, pero
Sí, Pero uno va a lo dinámico y el otro va a, pues a eso, a tirar conchas y a putear al otro. ¿Verdad? también es comprensible que sea un juego corto, no sé, por compararlo con otro juego de la casa y también de coches como ese Sega Rally. O sea, no tienen nada que ver, por supuesto, pero porque son carreras distintas. O sea, el kart es para un circuito pequeñito en el que tú te gastas 20 euros y echas ahí una hora de dar vueltas como un loco. Y el rally, pues es un rally por derecho, con sus recorridos largos, campo a través, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el Power Drift llama a esos circuitos cortos y otro tipo de juego llamará a otros circuitos largos. O sea, si te metías a jugar un juego de kart, sabías tú que ibas a encontrarte con cortos. Tampoco tenía tanto problema el hecho de que fueran cartas en el sentido de que eran muchos. Si lo comparamos otra vez con Sega Rally, ese juego tenía mucho menos recorrido, pero era mucho más largo. Claro, cada juego se adapta a, ¿no? Pero que yo los hubiera puesto un pelín más largo, como los del Mario Kart, que no son largos, pero son ese pelín más largo que a lo mejor le hacía falta a Power Drift para yo decir, joder, qué bien, ahora sí. Sí, ¿sabes? Que compensen los 5 duros, que es lo que estamos hablando. No, los 5 duros yo creo que compensaban. O sea, yo creo que había que ser inhumano para ver esa recreativa y no echar 5 duros. Pero es un juego de coches y los juegos de coches de todas esas épocas duraban poco. En el Hang-On te despachaban del tirón también y era solo un circuito. Exactamente, y por eso te digo. Y Outrun, pues. Yo por eso no arcade. Jugaba prácticamente a Outrun ni jugaba al de las motos que antes hemos comentado porque duraba muy poco. O sea, yo siempre he sido muy malo en este tipo de juegos, entonces yo para un juego que voy a durar un minuto, Casero. Conozco ese sentimiento, hermano. O sea, yo veía mis 5 duros, miraba al Outrun, por ejemplo, y miraba al Street Fighter. Y digo yo, pues voy para Street Fighter 2, que por lo menos, si hay 3 rounds y le echo un poco de cara, puedo aguantar, o sea, 90 segundos por round son 3 minutos, 4 minutos y medio. No es poco. Es que manera de calcular, chiquillo. Dice, son 4 minutos, aunque me estén dando una paliza, pero juego 4 minutos. Exacto, o sea, de la forma más rastrera duraría más la diversión por el mínimo precio. Le ha quitado mucho tiempo a las máquinas. Sí, desde luego. Pero bueno, que tampoco esto es el Marvel Madness. Exacto, no, desde luego. Bueno, ya hemos comentado. No sé si os queda algo que comentar en cuanto a jugabilidad o fase o lo que sea. No. Vale. Bueno, por mi parte. Una chorrada que la he visto por ahí, de que si tú en los récords ponías ciertas palabras, tenías 3 letras solo, ponías palabras como sex o sad, salían mensajes al final del juego. Wow. No veo un juego que tiene una fase entera como huevo de Pascua, digo yo que estas cosas también las debería tener. Y no hemos dicho la maravilla de final. No, adelante, que eres tú el que te lo has pasado. Pero no la habéis visto, no lo habéis visto en ningún vídeo ni nada. O sea, es que me parece una mierda. Te ponen el coche ahí en toda la pantalla y un montón de texto que va cayendo sobre él como si fueran pegatinas que pone, yo qué sé, awesome, perfect, you are great, y esas cosas, ¿sabes? Pero así, en plan que tenemos procesado un montón de pegatinas ahí abarrotándolo todo. Pero vamos, que para mí eso que queda más cutre que yo qué sé. Una catetada, una catetada, así de claro. Pero bueno, eras primero. Yo hubiera preferido una copa de oro ahí en todo medio de la pantalla y you are the number one. Venga, perfecto. Pero bueno, en aquel entonces supongo que lo de las pegatinas sorprendería mucho, pero vamos, me la pela. Claro. Bueno, pues una vez dicho esto, Ryoga, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado? Ya, lo que más me ha gustado es el postureo gráfico. O sea, tanto a nivel técnico como a nivel de artesanía. Eso me parece una barbaridad. No solo de 1988, es que lo hacen ahora, con esa placa, claro. Y digo yo, pues picha, ya os habéis comido el coco, vamos. O sea, es eso, la esa paciencia. Sí. Y lo peor, no lo hemos comentado, lo estaba reservando para esto porque sabía que nadie lo iba a decir, que siendo una recreativa no tenga la opción de jugar a 2 jugadores simultáneos. O sea, me parece un paquete horriblísimo. Parece fallo porque existían ya, o sea, es decir, los primeros juegos, lo tengo aquí apuntado el chuletón, los primeros juegos de carrera multiplayer datan de 1973, ¿vale? O sea, ya llovió, ¿vale? Y prácticamente eso casi que se ha olvidado. Estaban el Final Lap,
que era del 87, permitía conectar 8 máquinas a la vez. Ya, ¿cómo no se copió eso? Y luego ya a partir del 89, que estaba el Super Off-Road y todo eso, eso también era multiplayer. ¿Por qué? Porque era una pantalla, no hacía falta... O sea, el problema de este juego es que tú no puedes poner una sola pantalla para los dos. Necesitabas 2 pantallas. Pero ¿cómo es posible que con todo el proceso que tenía y que en el 87 el Final Lap sí tuviera la posibilidad de conectar varias máquinas juntas y que este juego no lo tuviera? Me parece fatal porque este juego está prácticamente pensado para ese tipo de competición. No entiendo por qué. No sé, a mí se me ocurre que si ya le costaba sincronizar los tres 8086, pues encima con otra máquina más, quizá hubiera sido algo técnicamente difícil. No la máquina, la máquina, el Final Lap ese era una porquería técnicamente. O sea, porquería no es, pero que era un juego que estaba al nivel del hang-on. Ya. ¿Me entiendes? O sea, que no me puede decir. Y se podían manejar 8 a la vez. Pues tío, ese no sería el problema seguro. Yo pienso que quizás sería por cuestiones de dinero, tío. Porque es una recreativa que él tiene una placa cara. Además tiene un remueve. Si era asumir comprar 2 de estas. Y puede que por una chorrada, pero para mí es un fallote. Que un juego como este no tenga 2 jugadores, que no los tenga el Outrun, pues es que el Outrun para jugadores. Pero que lo tenga que no lo tenga me parece un fallote, vamos. Sí, de claro. Pues sí. Bien visto ahí. Elegido, cuéntanos, más y menos. Pues más los efectos gráficos, pero cada uno por separado. Es decir, yo pongo todos los efectos gráficos juntos, pero ahí como se me da fuego y no estoy contento con ello, no puedo decir que esto sea lo mejor. Y luego, lo peor, para mí es difícil señalar algo o concreto como lo peor. O sea, digo que en general la experiencia de juego no es grata, no me gustó, es amarga para mí, simplemente. Muy bien. Pues por mi parte, lo que más me ha gustado son los gráficos para la época. De verdad, insisto en para la época. Ahora es un género que ha evolucionado, como os digo, de una forma vasta y obviamente no podemos compararlo, pero para entonces, o sea, lo estaba viendo además en los comentarios del vídeo este que os comenté antes de YouTube, o sea, la gente diciendo, esto era 1988, imposible, no me lo creo. Y sí, 1988. Una cafrada. En realidad, todas las máquinas que Yu Suzuki hizo en esta época eran una cafrada para su época, pero es que esta era un despiparro de técnico espectacular, ¿no? Sí, después. Era una sacada de chorra tremenda y... Exactamente, una sacada de chorra, tú la vi. Es el término. Ese. Y luego, los que menos, porque en este caso, a partes iguales digo sonido y personaje, porque, o sea, es algo que debe acompañar como un todo a un buen juego y ha fallado en esas 2 patas, tío. O sea, eso me ha rayado muchísimo. Así que, dicho esto, Ryoga, ¿qué nota le pones? Porque tú el otro día le pusiste una B. Sí, y se la bajo a C. Aprobado raspadito. Castigado, bien. ¿Elegido? Pues yo le puse una fe y pasó de fe a D de dedo o de trip. Suspenso, ese es suspenso. Suspenso, sí. Bah. Siento mucho Power Drift, pero eres el rival más débil. Es lo que hay. Pues yo le puse rayita, si no me acuerdo mal, porque no lo había jugado nunca, de hecho. Y la nota que le pongo ahora mismo es una B. La verdad es que es un juego que, o sea, gráficamente ha envejecido muy bien, pero la sensación no es tan buena como para darle una A, y bueno, mucho menos, ni de coña AAA. Pero aún así es un juego que se ha disfrutado bastante a pesar de lo aparatoso que es jugar a día de hoy fuera de su camino original, que es lo que molaba. Así que ya hemos terminado y ahora vamos a disponernos a preparar el capítulo siguiente, para lo cual voy a recordar muy brevemente, después Ryoga dará instrucciones completas, pero vamos a recordar que vamos a abrir la encuesta para salvar a uno de los juegos que no han sido elegidos en los programas anteriores y también están incluidos los juegos que no saldrán elegidos de este programa. Por lo tanto, pondré 8 juegos en la encuesta. Os insto a que votéis y a que le deis caña a los juegos que más os gusten. A ver si sale algo cachondo con lo que pelearnos durante 2 semanas. Y pasamos a las propuestas, que eso es lo que nos gusta siempre. Ryoga, ¿qué nos propones para dentro de un par de semanitas? Pues mira, a mí
se me han juntado un par de cosas en mi cerebro para proponer el siguiente juego. Todo ha acabado en la misma. A ver, la primera es que quería decir algún título de uno de mis grandes géneros favoritos, del que todavía no salió ninguno, no sé por qué, que son los beaten up, los yo contra el barrio, ¿vale? Especialmente los de Capcom, que es la compañía que yo creo que ha liderado este tipo de juegos, por lo menos en 2D, son los que vale. Y la segunda, que estoy asquerosamente hipeado con Dragon's Crown, de Burning la web. O sea, que el juego se ya, joder. Entonces, pues, para el que no lo haya deducido ya, el juego que voy a proponer es ese delicioso cruce entre King of Dragons y Secret of Mana, que se llama Dungeons and Dragons Shadow over Vistara. Me has quitado uno de la lista de propuestas, ya que lo sepas. Me alegro, hombre. Pero vamos, el Tower of Doom no lo he propuesto, ¿eh? O sea, Exactamente eso te iba a decir, que la gente dice que es mejor el Tower of Doom, pero a mí me gusta más Shadow over Vistara, es más completo. Lo veo más completo en los menús, mucho más Secret of Mana, en el sentido mucho más rol. Y eso lo hace más original dentro de lo que es un beat'em up. Pero oye, que si sale el Tower of Doom, si alguien lo quiere proponer, yo no tengo ningún problema. Pero no, yo propongo Shadow over Mistara, de 1996, Capcom. Muy bien. ¿Y elegido? Yo propongo el de Ryoga. No, la verdad me ha sorprendido muy gratamente, porque Sí, estoy orgulloso de la selección, lo digo en serio. en mi lista de propuestas no lo iba a proponer hoy, lo pensé para el programa anterior, pero bueno, al final para voy a proponer otra plataforma, que lo siento mucho, pero quiero jugar plataforma ya otra vez. Y voy a poner una joyita, el Super Mario World 2 Yoshi's Island de Super Nintendo. Bueno, muy bien, muy bien. Es un clasicazo. Clasicazo, el primer juego Mario que sale un poco de la dinámica de Mario, ¿no? Porque aquí manejas a Yoshi y tienes un movimiento distinto, tienes como un pequeño doble salto que en esa época tampoco era tan normal, y un sistema bastante original para digamos, perder la vida, ¿no? O sea, es un juegazo que a ver si toca. Muy bien. Y si no, que toque el de Yoga. Es Eric. Kyobu. Bueno, pues yo, como he dicho antes a mis compañeros, tengo una pequeña lista también de juegos que proponer y voy a ir cronológicamente, o sea, de atrás para adelante, y me voy a ir quitando primero los más antiguos. A ver, verás. Entonces, este juego es un juego Hace 2 semanas no lo vas a superar. Pero lo sabe. Es 83, o sea, es un juego añejo. Todavía más antiguo que Exactamente. Exactamente. El problema era del 84, este es del 83, se juega en Atari 2600 y destroza los botones. Estoy hablando de Track and Field. El Track and Field. ¿Cuánta capa? No, hombre, este estaba bonito porque eso destrozaba el joystick. Y bueno, además hay millones de versiones. Hay hasta una moderna para DS, o sea, lo suyo también sería que montones de clones de esos juegos. De botones, vamos. Además, Forever. Yo creo que fue, si no el primero, uno de los primeros en meter ese input. O sea, ese tipo de... De eso yo creo que sí, porque luego estaría en el Combat School y... Claro. Pero yo creo que el primero de destrozabotones, diríamos, era el Track and Field con Konami. Sí, además yo creo que hace poco ya ya que estamos perdiendo tiempo, lo perdemos por eso. Adelante. Que hace muy poco vi un documental de desarrollo de videojuegos, como no, y hablaban sobre el desarrollo de Track and Field, que era, o sea, que querían dar esa sensación de machacar botones y que tuvieras que hacer un esfuerzo físico parecido al de correr, pero con las manos, obviamente. No sé, es una forma muy de gordo, pero es válida. Oye, que había veces, por lo menos el Combat School, había veces que yo moría, ¿eh? Yo al Track and Field no he jugado en recreativa, en la recreativa de verdad, pero sí he jugado luego ya, y he jugado hasta en una maquinita de PD asquerosa, pero al Combat School, que yo creo que es el juego más revientabrazo que hay. Mira que yo soy muy de brazo tensado y tal y cual, y me sale bastante, vamos. Yo soy del que entra en Metal Gear y cuando te hace el interrogatorio salgo con más power del Protocol 3. Pero tiene cojones, en verdad. Ese juego tiene cojones, en verdad. Bueno, pues es el momento de dar nuestro spam habitual que tenéis por ahí. Sí, empiezo yo.
Pues tenemos Twitter, @gamer_gallery. Tenemos Facebook en facebook.com /del7 gamergallery. Tenemos mail en gamergallery@anyrace.com. Tenemos web en www.anyrace.com/secciones/gamergallery. Tenemos YouTube en youtube.com/gamergallerypodcast. Y bueno, YouTube, por cierto. algún día. Y por lo menos el iVoox, que lo teníamos la verdad un poquito cacharrado últimamente, ya está arreglado. Ya podéis suscribiros ahí, simplemente meteros en iVoox, que donde muchísimos podcasts están soltando ahí su contenido, y buscar Gamer Gallery, salimos del tirón. Exactamente. Y el Yoga tiene que comentarnos también acerca de la encuesta, de por qué la encuesta, cómo funciona, etcétera. Exacto, pero antes quería felicitar al Ejido por la expresión la barra del 7. Me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, sí, efectivamente, ya lo hemos hecho otras veces, pero para el que sea nuevo, se lo explicamos otra vez. Mira, vamos a poner una encuesta en nuestra página web, anyrise.com/secciones/gamergallery. En esa página habrá una encuesta. Abajo del todo tendréis los 8 títulos, es decir, los 6 que no han salido desde la última vez que hicimos un rescate del infierno, y los 2 que no van a salir ahora, con el que el random.org está decidiendo. Y tenéis que votar como mucho 3. Podéis votar 1 si os da la gana, solo porque diga este es el que yo quiero. Podéis votar hasta 3, ¿vale? Tenéis de aquí al siguiente podcast, que ya los tenemos, y los 3 que más votos tengan serán los que acaben en el random.org, y de los que se elija uno que se salvará de la quema. Básicamente funciona así. Así que por favor, votad todos los que podáis, y eso, para el programa 20 será para el que juguemos al juego que vais a proponer vosotros, vamos. Efectivamente, ya sabéis, comentarlo también, marcar los enlaces por las redes sociales y todo eso, para que no perdáis ninguna opción de votar y de decirnos qué es lo que os parecen estos juegos que estamos proponiendo, e incluso proponer algunos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues random.org ya ha elegido, por supuesto, o sea, esto no tarda tanto normalmente, sino que le metemos aquí el spam para que escuchéis mientras estáis expectantes a que sale y que no. Y en estas 2 semanas vamos a jugar a Shadow over Mystara. ¡Hombre! Oh, vamos, ese si no salía votado, ¿eh? Vamos. Y vamos. Bueno, por lo tanto, rápidamente, Yoga, nota nostálgica. Una A. Toma ya. Elegido. Pues esta maravilla de este PS2, si no recuerdo mal, tiene otra A, por mi parte. Otra. Bueno, pues yo le voy a poner otra A, que tenga muy buen recuerdo. Muy buenas partiditas me he echado. Y una vez ya sabemos a qué vamos a jugar, ya sabemos también que tenemos que votar durante estas 2 semanas a los juegos que van a salir ahora, incluidos Dragonfield y Super Mario World 2 Yoshi's Island. Dejamos a Ryoga con su temita. Bueno. Vale. Vamos a presentar que ya tocaba a la primera mujer en aparecer por esta sección. Por favor, quiero vítores. Digo, primera... Ahí está, perfecto. ¡Bravo! Esto está apareciendo ya a la solicitud de aplausos del E3, ¿vale? A la media hora todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Venga, vale. Pues, bueno, digo primera porque van a ser muchas más. De hecho, esta en concreto, esta que voy a presentar hoy, ha salido mediante random.org. Metí a 4 de las grandes, no voy a hacer spoiler. Y esas 4 seguro que van a salir muchas más compositoras, porque la verdad es que en Japón, sobre todo en Japón, hay muchas compositoras de videojuegos y muy buenas. Es algo que me gusta mucho de los departamentos artísticos generales del juego. Bueno, vamos a ver, ¿qué me rayo? A ver, quien va a hacer felices a nuestros oídos esta vez va a ser Yoko Shimomura, ¿vale? Su currículum da miedo, así de claro. No es solo por la calidad de sus composiciones, sino por la importancia que tienen los títulos y las compañías para las que ha trabajado, principalmente Capcom en sus buenos tiempos y Squaresoft también en sus buenos tiempos y en los malos. Entre otros juegos, espero que estéis sentados, es compositora de The King of Dragons, Street Fighter 2 junto a Isao Abe, Super Mario RPG, From Mission, Parasite Eve y Kingdom Hearts, donde el tema principal estaba interpretado por la conocidísima Hikaru Utada,
Y bueno, y hace poco, de hecho, han anunciado Final Fantasy XV, que es el Versus 13, que también tiene música de Yoko Shimomura. Bueno, aunque lo que pegaría aquí sería poner el tema de Guile. Desde luego, eso es así. Hoy sí cantado por el Smooth McGroove, no sé si lo habéis escuchado. No, buenísimo, no. buenísimo cómo lo ha hecho el tío. ¿Sabe quién? ¿Cómo se ve? Pues es buenísimo cómo le ha salido ese, ¿vale? Bueno, vamos a intentar ser menos convencionales y vamos a escuchar un tema de una saga también muy conocida, en concreto del juego Legend of Mana, de la saga Secret of Mana. El juego no, en mi opinión, no fue muy bueno, pero la banda sonora es una auténtica maravilla, lo habéis escuchado. Entonces, bueno, pues eso, con la preciosa voz de Annika Annika para los amigos, no es coña, y cantado en correcto y perfecto sueco, os dejo con Yoko Shimomura y su Song of Mana. Den rör dig djupt
Pues ya hemos escuchado el temazo, aunque Ryoga nos tiene que comentar una cosita más. Únicamente que es curioso que la canción se cantara en sueco y en Suecia fuera justo el sitio donde no salió el juego. O sea, Ironías de la vida. vaya tela. Pero es solo esa curiosidad. ¿No? Muy bien, pues nada, ya sabemos que le tenemos que dar caña a Shadow over Mistara, pedazo de juego. Seguro que las redes sociales se revolucionan con la función. Y espero que alguno hasta se pegue una partida con nosotros, a ver si se anima. Así que desde Barcelona se despide Kiyomu. Muchas gracias por escucharnos, gracias por vuestro tiempo y a seguir suscritos a Gamer Gallery. Por aquí se despide Ryoga. Comentadnos lo que se os ocurra, escribidnos los correos que creáis convenientes, tuitearnos y todo lo que queráis. Y sobre todo y ante todo, jugad a Shadow over Mistara. Bye. Y aquí se despide el estilo. Pues nada, esta vez nos toca un corre, que no sería calle, sería un corre sendero. y tenéis que votar también y tenéis que escucharnos. Es verdad. Acordarse de votar, es verdad. Sí. Un saludo a todos y nos vemos en 2 semanas.